Te adoramos, Señor. Bienvenido a este lugar. Cantemos al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Saltamos tu nombre. Cantémosle todos al Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh, sea exaltado tu nombre, Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes. Cantemos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará.
el río de Dios hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestros de tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestros de tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, cántale desde su casa. Tú eres Rey, por siempre sobre la creación. Tú eres Rey, tú
sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Hola a todos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos sintonizan en sus hogares. Es siempre un privilegio muy grande y muy especial de parte de Dios poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero pedirte por favor que en tu hogar donde tú te encuentras siempre mantengas una oración para California. California está pasando un tiempo un tanto difícil en el sentido que los fuegos se han expandido. Las temperaturas el fin de semana fueron récord, así que yo te pido que en tu hogar tú ores por California, obviamente por todas las necesidades que hay alrededor del mundo. Confiamos y creemos que tenemos un Dios maravilloso que responde e inclina su oído a las peticiones de cada uno de sus hijos. Así que en esta noche vamos a continuar con la serie que se ha venido enseñando a lo largo de estos últimos 2 meses, y es acerca de los principios de Dios, los principios bíblicos. Y antes de poder empezar hablando del tema en sí, quisiera contarte una historia. Esta historia data del año 1983, de un 31 de agosto. Se dice que había una aerolínea coreana que viajaba de Nueva York, hizo su escala en Anchorage, Alaska, y se dirigía para el sur de Corea. Y en el trayecto, este avión dice que desvió su rumbo, entró en un territorio soviético, y el territorio soviético, al verse comprometido en cierta manera por la cuestión política que se movía en aquel entonces, empezaron a disparar misiles a ese avión que se dirigía para el sur de Corea. Desafortunadamente, uno de los misiles tocó el avión. Era un Boeing 747. Y lo menciono porque a mi papá siempre le gusta mucho hablar de aviones y de la potencia que ellos tienen. Y resulta que este avión cayó al mar con 246 tripulantes, 246 turistas que viajaban ahí y 23 personas que eran los encargados del servicio dentro del avión. Fue un incidente muy lamentable, muy triste. Posteriormente, al darse este incidente, se hicieron investigaciones del caso y se llegó a la conclusión, según expertos, de que el avión había sido programado por medio de un piloto automático que desvió su orientación y lo hizo entrar en un territorio equivocado. ¿Sabes qué? Pensando en este incidente, a veces nos puede suceder a las personas de la misma manera. A lo mejor nosotros creemos que vamos hacia algún destino, que vamos hacia un lugar especial, y durante el trayecto nosotros tomamos malas decisiones que nos van a hacer correr con la misma suerte que corrió este piloto del sur de Corea. Es increíble porque Dios a nosotros nos ha dado la posibilidad, nos ha dado las herramientas, nos ha dado un sistema operativo maravilloso que es la palabra de Dios, que es su guía, que es su dirección, y cuando nosotros no atendemos a esa guía, podemos cometer una gran equivocación que a lo mejor nos vaya a desviar de la ruta que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros y nos haga llegar a un destino que no esperábamos, así como sucedió con este vuelo que tiene una triste y lamentable historia que data del 83, como les decía. Entonces, pensando en esto, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, verso 14, dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate qué interesante es esto, porque eso quiere decir que en determinado momento de nuestras vidas nosotros necesitamos la guianza. Fíjate que es
tremendo. A veces nosotros podemos leer la Biblia, podemos a lo mejor aprendernos desde la A a la Z, pero si nosotros no tenemos la guianza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es muy probable que esas palabras solamente vayan a resonar y no vayan a cobrar ningún valor en nuestras vidas. Por eso es importante que cuando nosotros abrimos las Escrituras, lo hagamos con un corazón sensible, con un corazón sencillo, suplicando al Señor que Él nos muestre qué es lo que Él desea hablarnos. Y así como sucedió en esta historia que les acabo de comentar, así mismamente son los principios de Dios. Seguimos hablando de este tema maravilloso y déjame decirte que este es un mensaje que el Señor está hablando a la iglesia en este tiempo, porque nosotros necesitamos abrazar los principios. Y vamos a abordar un poco acerca de lo que son principios y valores y vamos a explicar un poco la diferencia. Yo te voy a invitar que tú abras por favor tu Biblia en Salmos capítulo 11, verso 3. Vamos a leer lo que dicen las Escrituras. Así que si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que con tu familia, ahí donde tú te encuentras, juntamente podamos leer esta Escritura juntos. Dice la palabra del Señor así, lo que dice el salmista: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Como una pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Entendemos que el fundamento es la base, es el principio, es el origen, es el comienzo de todo. Es como decir, si a un edificio nosotros le quisiéramos quitar su fundamento, su base, ¿qué pasaría con ese edificio? Seguramente, en cuestión de segundos, ese edificio vendría abajo a tierra y se desplomaría por completo. Y eso exactamente sucede en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en el mundo que nosotros estamos viviendo. Los fundamentos están corriendo un riesgo bien tremendo. Pero la pregunta es esta: ¿qué hará el justo? Y déjame recordarte que nosotros hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que tú y yo somos justos. Así dice la palabra, que nosotros somos justos. Entonces, esta es la pregunta para nuestros días. ¿Qué ha de hacer el justo si se destruyen los fundamentos de la sociedad, por ejemplo? Si se destruyen los fundamentos familiares o los fundamentos éticos. Fíjate que las noticias últimamente no son nada halagadoras las noticias. Siempre, de hecho, no se deberían de llamar, yo les llamaría malas noticias, porque generalmente los medios de comunicación casi nunca están transmitiendo nuevas noticias o buenas noticias, sino todo lo contrario, puras malas noticias. Terremoto aquí, pandemia por allá, estallido por tal lado, bombardeo en otro lado. Entonces, constantemente los medios de comunicación están adoctrinando a las personas, aceptando continuamente malas ideas. Y fíjate que hay riesgos que se está corriendo al informarnos de esta manera, porque se ponen en riesgo la familia, su constitución, su fundamento están bajo ataque. Por ejemplo, la niñez. La niñez es el blanco de estos ejemplos. Imagínate, la niñez está utilizándose en la actualidad para fines perversos, como la pornografía, incluso el aborto, la selección del género, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros no atendemos lo que está sucediendo, los fundamentos pueden ser movidos. Ahora bien, los fundamentos o los principios universales no cambian, son atemporales, a diferencia de lo que son los valores, porque los valores sí pueden ser modificados, los valores pueden ser cambiados. Estos son temporales, son por un determinado momento. Ahora bien, es imposible destruir los fundamentos divinos, aunque el ser humano, en su vanidad y en su pecado, se esfuerce por querer eliminarlos o tergiversarlos. ¿Sí te das cuenta? Porque son
Los fundamentos son leyes, son normas universales que van a regir o van a determinar cierta finalidad para sus propósitos. Entonces, la soberbia humana, como podemos decirlo, la sociedad, las nuevas eras, las nuevas ideas, ellos desean negar para que estos principios y estos fundamentos se puedan quedar sin efecto, pero es imposible, porque la palabra de Dios es el fundamento, es la piedra principal, es el ángulo que está ahí para sostener toda la creación. Entonces estos fundamentos y estos principios de Dios no pueden ser destruidos, no pueden ser destituidos, no pueden ser cambiados, no pueden ser movidos. ¿Te das cuenta qué precioso es? Los fundamentos de la gracia del Señor siguen intactos hasta este momento, son indestructibles. Su compromiso es estable y es constante. ¿De qué? De amarnos. Dios nos ha amado y ha derramado su gracia y su favor sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, su justicia nunca dejará de ser. Y eso lo tenemos que tener muy presente cuando nosotros estamos hablando de principios y estamos hablando de valores. Ojalá que los valores que nosotros hayamos adquirido dentro del seno familiar sean valores positivos, valores que nos hagan ser mejores personas constantemente. Y si no es así, demos gracias a Dios, que somos guiados por el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos comprender la belleza de lo que está establecido en la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a hablar un poquito, haciendo memoria de lo que hemos dicho acerca de los principios. Acuérdate que los principios operan como una ley, como una norma, y a su vez son universales. Entonces, podemos decir que los principios bíblicos, los principios de Dios, son universales, no cambian. Ahora bien, los principios se mantienen, permanecen, son la matriz o el origen de todo, imagínate. Ahora bien, los principios son leyes naturales que son externas a nosotros. Quiere decir que independientemente de que a Clarisa le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, las leyes se van a cumplir. Son universales, son externas, no dependen de mí, no dependen de ti, no dependen de nadie. Entonces es bien precioso ver esto. Ahora bien, los valores son internos, los valores son subjetivos. Y los valores representan aquello que nosotros sentimos con más fuerza, que nos orientan en nuestra conducta. Quiere decir que nuestra conducta, nuestra forma de ser, está determinada por los valores que nosotros hemos aprendido. Y como te decía, a lo mejor esos valores los hemos aprendido en el entorno familiar. A lo mejor la escuela contribuyó a que nosotros adquiriéramos ciertos valores. A lo mejor el entorno del trabajo que tú haces, que tú realizas, también contribuye y agrega ciertos valores. Ahora bien, como te repito, no necesariamente esos valores puedan ser buenos. A veces los valores también pueden ser un poco destructivos si los usamos de una forma egoísta para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bienestar. Si trabajan dentro del entorno del ego de la persona. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a qué nosotros le estamos dando más valor en nuestra vida. El día sábado hubo una reunión muy linda donde participaron los líderes y precisamente se les enseñaba acerca de la importancia de los principios y de los valores y notábamos las diferencias. Fíjate que tú que estás en tu casa, a lo mejor tú puedes hacerte la tarea de tomar una libreta ahí con tus hijos o de manera personal, individual, cuando vayas a tu cama a descansar y describir todos los valores que tú adquiriste a lo largo de tu vida. Y analiza, medita en ellos y date cuenta qué otros valores te interesa a ti agregar en tu vida. ¿Será que la integridad es parte de los valores que tú posees? La honestidad, la fidelidad, la identidad.
Hay tanto que podemos decir acerca de los valores que nosotros adquirimos, pero en fin, veamos. Para tener una idea clara, vamos a hacer mención de algunos de ellos. Como te decía, está la integridad, por ejemplo. ¿Cómo se manifiesta una persona que tiene integridad? Siempre va a cuidar de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es santo, de lo que es bueno, de lo que es agradable. Entonces una persona va a cuidar su persona porque entiende su identidad principalmente. Sabe que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tiene la responsabilidad de comportarse como un hijo de Dios. Entonces es bien bonito que nosotros podamos pensar en esto. Y fíjate que en la actualidad es muy lamentable que muchas personas, por ejemplo, han perdido respeto a las autoridades. Ahora es tan sencillo que tú veas en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, con qué facilidad ellos tienen esa posibilidad de ofender a las autoridades. Oh, presidente tal y por cual. Oh, que el gobernador así es. Y son blasfemos, no tienen límite para hablar barbaridad y media, son soeces al expresarse de las autoridades. Algo que yo le agradezco mucho a mis padres, que desde chiquita a mí me enseñaron a respetar, no solamente a ellos como padres, sino a todas las personas adultas, a todas las autoridades. Y si yo de repente salía con alguna grosería, mi mamá o mi papá tenían la facilidad de arreglarme con una cachetada. Bueno, a mí me funcionó, porque yo la verdad he aprendido que tenemos que respetar. No sé si a lo mejor eso le está haciendo falta a la sociedad en este tiempo, ¿verdad? Que les enseñen a respetar y a ver las cosas como debe de ser y no ser tan ligeros para hablar de una autoridad que ha sido establecida. Acuérdate que la palabra de Dios dice que las autoridades fueron establecidas por Dios. Me dice, no, Clarisa, pero por eso es que hay votaciones y por eso es que la gente escoge. Sí, pero es que Dios le ha placido y ha permitido que sea esa persona la que esté a cargo y esté en una posición de autoridad y poder. Por lo tanto, nosotros nos debemos de respeto hacia ellos. Y nuestro único trabajo, si vemos que efectivamente no están haciendo un buen trabajo o no están tomando buenas decisiones administrativas que beneficien a una ciudad, a un pueblo, a una nación, nuestro trabajo como hijos de Dios es orar por ellos. Que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé inteligencia, que el Señor les dé favor para que ellos puedan. Es que no es fácil. Si dígame usted que es padre o madre de familia o está a cargo de un perro, por ejemplo, si no es una responsabilidad grande. Ahora imagínese usted gobernar un pueblo entero, o gobernar una ciudad entera, o una nación con 2 millones de habitantes. Entonces, yo creo que no está en nuestro conocimiento saber algo así, porque a lo mejor nunca nos va a tocar estar en una posición así, algunos de nosotros, o tal vez sí. Ves tú que me escuchas y piensas que seguir la carrera de la política y estar algún día en la autoridad, pues felicidades y prepárate, porque me imagino que ha de ser una posición bastante difícil, bastante complicada. Si es difícil lidiar con una persona, no será difícil lidiar con muchos habitantes. En fin, esto volviendo al principio del respeto. Entonces, ese principio se ha venido desvalorizando, la gente lo ha desvalorizado, no tiene valor para ellos una autoridad en la actualidad. Ahora bien, el Señor está hablando a la iglesia que nosotros tenemos que abrazar, recoger y retomar esos valores y hablarlo con confianza, hablarlo con entereza de que Dios puede tomar el control de nuestras vidas y afirmar los principios, los fundamentos que nosotros tenemos para que podamos obrar en ello. Ahora bien, hablando de los principios, dice que este es un conjunto de normas que virtuosan parte de la ética y constituyen un marco de referencia para el obrar virtuoso. Estos principios remiten a la práctica del bien como un fin que produce felicidad al ser humano racional y libre. ¿Te das cuenta? Es parte de la ética. Ahora bien,
déjame decirte que la ética cristiana no siempre va a estar de acuerdo con la ética de la sociedad. Hay valores que están medidos en una balanza diferente para nosotros los hijos de Dios y para la sociedad. Los valores pueden ser positivos, como te decía, y estos, si son positivos, van a nutrir el ser humano hasta el punto de que constituyen una fuente importante de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vengan situaciones difíciles a tu vida, tú vas a tener la capacidad de levantarte, de continuar, de seguir adelante, de esforzarte, de no mirar hacia atrás, o más bien, si vas a ver atrás, que sea para que veas de dónde Dios te ha sacado, para que puedas continuar tu camino. Entonces, esos son los valores que nosotros deberíamos de adquirir como hijos de Dios, valores positivos. Por medio de los valores, una persona puede aspirar a ser mejor, una mejor versión de sí misma. Eso es maravilloso, que constantemente nuestra lucha, que nuestro deseo de mejora no sea para humillar a alguien más o para ser mejor que alguien más, sino para ser de nosotros mismos una mejor versión como hijos de Dios. Qué precioso es esto. Ahora bien, algo aquí bien importante, los principios son externos, pero los valores son internos. Entonces, fíjate, te voy a hacer mención de algunos escritos de algunos autores famosos, como por ejemplo Aristóteles dijo esto: es necesario que haya principios que nos guíen y que sean inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios están y necesitamos de ellos para que sean nuestra guía, porque estos son incambiables, no van a diferir nunca, jamás. Ahora bien, fíjate lo que dice Víctor Hugo: cambia tu opinión, pero mantén tus principios. Cambia tus hojas, pero mantén tus raíces. Qué precioso también, me encantó esto. Entonces quiere decir que tal vez nosotros pensábamos de alguna manera que a lo mejor creíamos que estaba bien, pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta que esa opinión que teníamos a lo mejor estaba errada, estaba equivocada. Entonces, basado en los valores que nosotros teníamos y que fueron inculcados desde nuestra niñez, pero estos tienen que ir siendo modificados para bien, para mejoría. Entonces, esto me gusta mucho. Podemos cambiar de opinión, pero no los principios. Fíjate, qué bonito. Brian Tracy dice: tu actitud es la expresión de los valores y las creencias y expectativas. Entonces, nuestra actitud dice mucho de nosotros, mis amados hermanos. Cómo nosotros somos con las personas, cómo nos conducimos, cómo nosotros hablamos, cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno, dice mucho de nosotros, porque ahí se va a manifestar lo que hay en nosotros, los valores que nosotros hemos adquirido. Es interno, es de nuestras emociones, es de nuestra sensibilidad. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate qué mandato tan precioso escribe aquí Josué, de que debemos de guardar su palabra, debemos de atesorarla, porque hay una promesa de bendición cuando nosotros lo hacemos. No solamente hay que pensar en ella, meditar constantemente en lo que el Señor está hablándonos, sino que nos va a ir bien si lo hacemos. Fíjate qué bonito, vamos a prosperar en nuestro caminar y todo nos saldrá bien. Aunque tengamos situaciones difíciles, aunque tengamos problemas, siempre vamos a tener ese sentido resiliente para poder ver lo bueno que Dios desea exaltar en la situación. Así que es muy hermoso. Fíjate que hay personas que se jactan mucho de conocer la palabra y te la pueden decir de la A a la Z, pero cuando nosotros no aplicamos la palabra de Dios,
estamos cometiendo un grave error. Y fíjate, algo que dice C.S. Lewis, es un autor de libros muy bueno, te lo recomiendo, tiene libros cristianos maravillosos, así que lo puedes leer. Él dice, la educación sin valores parece hacer al hombre un demonio más inteligente. Cuando lo leí esto, me dije a mí misma, porque yo estoy estudiando, dije, Clarisa, si yo me sigo educando, pero yo no tengo valores, yo me voy a hacer un demonio más inteligente. Parece chistoso, pero es cierto. Y esa es la condición de, a lo mejor, muchas personas. Tienen mucho conocimiento, son bárbaros para discursos, para la prosa, para una conferencia, te pueden dejar con la boca abierta. Pero, si no hay valores en medio de todo ello, solamente son demonios muy inteligentes. Porque el carácter del cristiano tiene que reflejarse en nuestro estilo de vida. En el estilo de vida que usted tiene, cómo usted se comporta, cómo usted habla, cómo usted trata a las personas, cómo usted trata a su esposo, cómo usted trata a su esposa, a sus hijos, cómo tratas a tu padre, cómo tratas a tu madre, cómo tratas a los hermanos con los que convives. Es bien triste y lamentable que a veces no es así de esa manera, no es como pareciera o como debería de ser la situación. Así que es muy importante que nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la identidad que Él desea darnos como hijos de Dios, a adquirir el carácter que Él quiere para que nosotros podamos obrar conforme su gracia y su favor y su voluntad. Así que no olvidemos estos. Así que hay beneficios incalculables de poder nosotros aprender de la palabra, de ser guiados por medio del Espíritu, porque sus preceptos y fundamentos deben de ser abrazados y acogidos por toda persona para que le vaya bien en su vida. Quiero compartir este último verso contigo, y si puedes leer conmigo Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9. Meditaba en esto durante la semana y el Señor hablaba a mi corazón. Fíjate lo que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Repitamos eso, todo lo amable. Qué bonito es ser amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí el apóstol escribe esta porción tan maravillosa diciendo que perseveremos en ver lo bueno, en ser amables, en lo verdadero, en ser honestos. O sea, nos está hablando de las características que debería tener una persona, el carácter que Dios desea formar en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que ser cuidadosos si nosotros no estamos siendo personas amorosas, compasivas, amables con las demás. El Señor nos está llamando a revisar los principios una vez más. Vayamos al fundamento, vayamos al comienzo, vayamos al origen, vayamos a la matriz de todo esto y démonos cuenta de lo que Dios verdaderamente nos está hablando el día de hoy. Entonces, un hijo de Dios es una persona perdonadora. Una de las traducciones al latín de la palabra perdón es liberación. Fíjate que nosotros no tenemos derecho de tener a nadie en cautividad, en prisión. No nos es entregado a nosotros esa potestad. Entonces tú estás obligado, si verdaderamente amas al Señor, a liberar a las personas, a perdonarlas, a ser libre de todo sentimiento, de toda culpabilidad, de toda emoción, de todo sentimiento que te pueda estar dando algún recuerdo del pasado, alguna memoria que viviste con algún amigo, alguna amiga, alguna relación pasada. El Señor te llama a ser libre en esta hora. Y eso quiero dejar en tu corazón. Jesús lo expresó de una manera muy hermosa. Dice que todo lo que nosotros queremos que
que las personas hagan con nosotros, nosotros debemos de hacer con ellas. Y esto es algo que se dice hasta en la vida común, ¿no? O sea, trátame bien, yo te trato bien, espero que ser tratado de la misma forma. Y es imposible, déjeme decirle que es imposible que una persona diga, no, es que yo sí trato bien a las personas, pero yo no sé por qué ellos me tratan mal a mí. Es imposible, fíjese, porque ahí no se estaría cumpliendo una ley universal de que todo lo que uno siembra, ciertamente eso va a cosechar. Entonces, si tú estás sembrando amabilidad, si tú estás sembrando amistad, si tú estás sembrando amor, si tú estás sembrando cariño, no tendrías por qué tener una respuesta diferente. Pensemos en esto. Cuando tú tienes muchos conflictos, muchos enfrentamientos, muchas situaciones, hay algo que Dios desea que tú revises internamente en lo profundo de tu corazón y te puedas dar cuenta de que hay algo que necesita ser modificado, algún valor que necesita ser regenerado o transformado. Porque a lo mejor el valor que le estás dando a la relación es por interés, es por trabajo, pero no está siendo genuino, no está siendo legítimo. Y Dios nos está llamando a que nosotros tratemos a nuestros hermanos con amor. Ese es el segundo mandamiento más grande. Dice, ámame a mí, primeramente, dice Dios, ¿verdad? Y luego, el segundo, ama a tu prójimo. Entonces, fíjese, hermano, que es imposible decir, no, yo sí amo a Dios. No, pero al hermano yo no lo soporto. No, pero yo a mi papá le dejé de hablar hace 10 años y no le vuelvo a hablar otra vez. O sea, no coincide tu palabra con lo que estás viviendo o con lo que estás creyendo. Estás defraudando lo que entendiste de principio porque no lo estás comprendiendo a plenitud. Dios quiere hacerte libre, Dios quiere dejarte saber que Él te ama incondicionalmente y que Él te ha perdonado. Por lo tanto, tú estás en la obligación también de perdonar a las personas, perdonar a quien te ha hecho daño. Yo quiero dejarte esto en tu corazón. No tomemos la Biblia como decían por ahí, como bibliomancia, ¿verdad? Se me despierta temprano, vamos a ver qué versículo toca, y acá, y le apuntas ahí, y dice, y Judas se ahorcó. ¿Será que eso es lo que Dios quiere ese día para ti? Yo creo que no debemos de hacerlo, ¿verdad? No utilicemos la bibliomancia, más bien estudiemos la palabra con ciencia, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que Él nos muestre el camino que debemos continuar. Así que, pueblo de Dios, esta palabra es para ti. Espero que quede en lo profundo de tu ser, que podamos mejorar los valores que tenemos y no seamos influenciados por los valores de la sociedad o la ética que la sociedad maneja en la actualidad, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer la diferencia. El Señor está llamando a la iglesia en este tiempo a hacer la diferencia, a hablar la verdad, pero con amor, con gracia, con favor, porque hay tantas maneras tan bonitas de decir la verdad de una forma agraciada sin que tú lo sientas. De hecho, te recomiendo uno de mis predicadores favoritos, Dante Hebel. Es increíble, él habla mucho de exhortación, pero lo hace de una forma tan graciosa que tú no sientes que él lo está haciendo. Y bueno, ojalá que este estudio haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Vamos a hacer una oración y te pido que inclines ahí tu rostro donde te encuentras con tu familia. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, que tú eres maravilloso. Tu palabra es poderosa, es una herramienta magnífica que tú has dejado para que nosotros la podamos emplear como una guía para nuestras vidas. A lo mejor nosotros no hemos leído las instrucciones que esa guía tiene para nosotros y tal vez hemos tomado decisiones equivocadas, decisiones erróneas que nos han llevado a estar en el lugar donde no queremos estar. Pero hoy, Señor, hacemos un compromiso contigo, declarando que tu Espíritu Santo habla en nuestras mentes, nuestros corazones y nos guía cada vez que nosotros podamos escudriñar las Escrituras. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, porque solamente tú te la mereces. Gracias te damos, papito lindo. Glorifícate en tu iglesia, glorifícate en tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Feliz noche tengan todos y nos vemos el día domingo aquí en la iglesia. Por favor, no faltes. El Señor tiene preparado una porción especial para ti. Trae tus sillas para que puedas sentarte fuera en la comodidad del estacionamiento. Trae tus amigos, trae tus invitados, tus familiares y déjalos ver lo maravilloso que es el Señor y lo importante que es para cada uno de nosotros recibirle en nuestras vidas. Bendiciones a cada uno de ustedes.